Se llama Desde la barra del Black Angus, Confesiones de un bartender. Ustedes saben que este club nocturno es histórico en Puerto Rico, es una leyenda, lo cerraron hace mucho tiempo y no se trata de parte de ese club o parte de ese negocio, era un prostíbulo, pero en realidad no era un prostíbulo, lo que hacían era alquilar habitaciones. Pero aparte de eso, era una barra famosa donde pasaba por allí Segismundo y todo el mundo. Había un negocio de excelente comida china que estaba dentro de los predios, pero corrido por dueños separados. Y este segmento que vamos a dedicar al libro no es de sexo, ni es de nada inmoral. Sería un sacrilegio hacer eso en Semana Santa, porque el libro no lo es. El libro no trata de eso. De hecho, el libro Desde la barra del Black Angus es un retrato de lo que era la sociedad puertorriqueña hace 30 años, en los 90, cuando Juanjo trabajaba allí como bartender. Y es un análisis sociológico y a veces hasta psiquiátrico de lo que representa la doble moral que ha habido en Puerto Rico, nuestra cultura popular, una serie de cosas que ustedes se van a sorprender. De hecho, el libro es sugestivo, porque usted seguida piensa, wow, y como les digo, no es un libro que sea nada sexual ni nada de eso. Sencillamente, por el título, uno pensaría que va a tirar al medio a medio mundo que pasó por allí. No, ni políticos, ni banqueros, ni gente de alto copete que pasó por allá y de no tan alto, sino es un estudio sociológico de nuestra sociedad y las dobles varas. Así que los invitamos a quedarse hasta el final del programa, donde vamos a tocar con Juanjo y con Peter este tema. También vamos a hacer las recomendaciones, como siempre hacemos todos los viernes. Pues hoy es el último día de esta semana en términos laborales. Mañana la programación de Noti1 es una programación dedicada al tema religioso y respetando la época. Siempre ha sido la tradición acá. Vamos a estar con ustedes cubriendo hoy lo que ha sido el resumen y posteriormente les daré las recomendaciones de rigor para que se entretengan este largo fin de semana en el streaming, que es mucho mejor, mucho más edificante y productivo que estar mirando la televisión local. Ok, vamos a comenzar lo que ha sido este resumen de gobierno de los últimos 3 meses. Puerto Rico no pasaba por un periodo tan difícil de los primeros 3 meses de un año. Desde el segundo año, ese segundo año de Ricardo Rosselló fue el año 18. Después que nos pasaron los huracanes para arriba en agosto y septiembre del año 17. Y todavía, ustedes recordarán lo azaroso, lo duro, todavía grandes sectores no tenían electricidad. La hervedera pública con la frustración de no tener luz provocó lo que fueron las semillas de la revuelta social contra el gobierno de Rosselló, que no tenía culpa de que el huracán nos pasara por encima ni que los Junkers que tenemos de sistema eléctrico se cayeran. Pero esos primeros 3 meses del año 18 fueron tumultuosos. Desde entonces no pasábamos 3 meses como esta. Tenemos que dividir la presentación en varios temas. Primero, las relaciones entre Fortaleza y el Legislativo,
que no son necesariamente lo que se ha presentado. De hecho, el sábado pasado, Jan Peña Payano señaló que la guerra entre Jennifer González y Tomás Rivera Schatz no había afectado la obra de gobierno, lo que es ni las promesas programáticas de el PNP. Y es cierto, el 98% de los nombramientos se han aprobado, con excepción de alguna que otra pieza legislativa. La vasta mayoría, 90 y pico % de los proyectos de administración se han aprobado, pero una cosa es lo que es la realidad de la política pública corriendo y otra lo que es la hipérbole y la exageración de las peleas. Así que hay que sacar eso. El segundo tema que tenemos que ver, por supuesto, es el tema que ha aflorado rápidamente, es el tema de la corrupción. En Puerto Rico el tema de la corrupción no ha sido tema fuerte en el año 24 ni en el año 20, pero sí lo fue para el gobierno de Ricardo Rosselló. No porque el gobierno de Ricardo Rosselló fuese corrupto inherentemente, sino porque la combinación de los casos que los federales radicaron contra Julia Kelleher y que luego se cayeron en corte la vasta mayoría, y lo que fue el chat, el famoso chat que se alegaba de todo tipo de crímenes y no ocurrió absolutamente nada, sembraron dudas. Y recuerden que en la política la imagen, la impresión hace realidad, aunque no sea verdad. Así que ese es el segundo tema que vamos a tocar, y es, ¿verdad?, los elementos que han constituido o que han ayudado a que la corrupción se convierta en un tema caliente para las primarias del PNP en el 28, de haber primarias, y para la elección. Así que comienzo diciéndoles básicamente lo que son las noticias de enero. Se aprobó y se firmó la ley del proyecto del Nasciturus, que es el primer proyecto que va erosionando el derecho de las mujeres al aborto y que reconoce como persona al no nacido. Esto es una serie de proyectos que van dirigidos a complacer a la comunidad religiosa y que el PNP obviamente le ha robado el trueno al proyecto Dignidad. Comenzaron inmediatamente los conflictos de Fortaleza y Legislatura en la segunda semana de enero, porque la Fortaleza sometió el proyecto de reforma contributiva de 550 millones y comenzó con una andanada de anuncios diciendo promesa cumplida. E inmediatamente la Junta de Control Fiscal atajó a las 10 días la propuesta y dijo que eso no iba. Esos conflictos comenzaron porque obviamente radicaron un proyecto que no tenía el aval de la Junta y que se presenta como una promesa cumplida cuando no lo fue. Y ahí comenzó las tensiones de este año entre la Fortaleza y el Senado. Hubo un segundo conflicto por la terminación de los escoltas de los exgobernadores. Las dos cámaras aprobaron por unanimidad eliminar todas las escoltas exgobernadores, pero de hecho eso inspirado todo ello porque unos meses antes la exgobernadora Wanda Vázquez se había declarado culpable de delito y en la federal, y obviamente hubo una intención de todos los partidos de eliminarlo, no solamente a ella, sino a todos los demás. La gobernadora Jennifer González protegió a Wanda Vázquez y vetó el proyecto. Así que ese es el segundo gran golpe. También en enero, la gobernadora se fue de Yonket a Fitur. Se gastaron en menos de una semana cerca de 12 millones entre programas, gastos y todo eso.
y nada quedó del Fitur. Este año, de hecho, los números de turismo van a la baja. También en el mes de enero, DACO quedó mal en dos cosas con el público. Primero, estableció un parking, un precio de $25 el parking para Sunset. Y en segundo lugar, defendió el sobrecargo de productores de espectáculos que le cobran a usted cuando usted compra a través de internet los boletos. También Domenech, el secretario de la Gobernación, admitió que no habrá sustitución de Luma hasta que el tribunal cancele el contrato. Obviamente eso va a litigio largo y tendido, lo que quiere decir que es otra promesa de campaña que no va a llegar a cumplirse porque Luma no va a salir. De hecho, esta semana, el lunes pasado, la nueva jefa de Luma señaló: estamos aquí hasta que se congele el infierno, hasta que un tribunal diga lo contrario. Así que, aparte de que la Junta de Control Fiscal también se puso en oposición a la cancelación del contrato de Luma. Otra nota que salió en el mes de enero, la gobernadora se expresó a favor de que los ciudadanos que quieren buscar la ciudadanía española reparadora lo podrían hacer, cosa que es esencialmente porque es una determinación que no va a llegar a ningún lado porque no se ha propuesto eso en lo que es las Cortes, o sea, el Parlamento de España. Otra nota que tenemos, la Junta de Control Fiscal continuó bien fuerte con el gobierno, un gardeo bien fuerte, probablemente el más fuerte en muchos años. Y surgieron rumores de que Francisco Domenech le quería serruchar el palo al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y que venía la renuncia de Ángel Pantoja. El secretario de Hacienda ha estado bajo el palio, ahora también con el issue de lo que han sido los gastos del gobierno y las facturas y las planillas de Tony Sagardía. Pero no llegó el agua, la sangre al río. También se supo en enero que el DMO, que es esa empresa o esa agencia pública encargada de promover el turismo, estaba auspiciando el show de Bad Bunny en el Super Bowl por $1 millón para los anuncios, o un anuncio que se puso a favor del turismo de Puerto Rico. Y Jennifer González reafirmó que el gobierno va a invertir. En aquel momento, en enero, eran $10 millones, hoy es $8.7 millones de Miss Universo. Ese es otro tema que está. Otra de las noticias, ahora entramos en el mes de febrero, ausentes la mayoría de los portavoces de la fortaleza. Ustedes recordarán que en octubre la gobernadora había anunciado una serie de portavoces, entre ellos Cucuz Hernández, Vanessa Santo Domingo, que iban a ser sus portavoces oficiales. Pero la prensa sacó que prácticamente eran muy pocos los que estaban hablando, fuera de Cucuz Hernández y Vanessa Santo Domingo, que ahora es vicepresidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, no prácticamente han estado silentes. También vino lo que se llamó el proyecto del bonito para los contribuyentes. Esa promesa probablemente se dé porque la Junta la ha aprobado en principio, pero está por determinarse a quién y cuánto le va a tocar de bonito. No se sabe todavía cuánto va a ser. Presumo que esa nos lo irán
informando según se vaya develando lo que va a ser el presupuesto del año fiscal 27. En agosto comenzaron a complicarse los problemas, averías a granel en las bombas de acueductos. Originalmente se culpó a Luma. El alcalde de la capital, Miguel Romero, dijo que no era Luma. Y todavía esta semana tenemos problemas de acueductos, de manera que hemos llevado 2 meses completos a palo. La gente lo que se pregunta es cómo desde que se resolvió el problema del superacueducto nunca hubo problemas ni con Alejandro García Padilla, ni con Fortuño, ni con ninguno de los gobernadores hasta llegar a esta. También vamos a hablar de la gobernadora, el escándalo de la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, y el escándalo de los centros de inspección. Eso es el origen. Primero terminó en la renuncia de la secretaria de Vivienda, pero eso desató lo que es la guerra entre el Senado y Fortaleza por Francisco Domenech y los politanqueros. Y eso comenzó, aunque ustedes no lo sepan, no se acuerden, en febrero. El problema del escándalo de los centros de inspección generó lo que es la contraofensiva contra los politanqueros. También en el mes de febrero, el Partido Republicano Cameral y Senatorial no permitió el cambio de PAN a SNAP, que nos hubiera añadido más de $1,000 millones al año en PAN, o en lo que es asistencia alimentaria. No se dio. En febrero, Miguel Romero y una serie de alcaldes criticaron la labor de acueductos. Y el PNP comenzó lo que yo llamé entonces la etapa de destrucción creativa. Cucuz Hernández, portavoz de la Fortaleza, le dijo a Alexandra Lúgaro que el presidente del Senado no la dejaba gobernar. Y también se supo en febrero que Aníbal Vega Borges refirió a justicia a Jessica Padilla. La Junta de Acueductos le aló las orejas a su director por el problema de las averías y las sequías en el municipio de San Juan. El DACO echó para atrás en pedir la eliminación de la prohibición de utensilios y bolsas plásticas. También surgió el escándalo de la renuncia del director de ATSEF, Ramón Burgos, por alegadas fotos sexuales comprometedoras en sus redes sociales. Y Fortaleza perdió el caso de las credenciales contra los clubes de prensa. Ese caso, esta semana, el Supremo rehusó ver una certificación y ordenó que siguiera su curso ordinario. A este momento, el gobierno de Jennifer González tiene prácticamente el cuarto lleno de agua. Y son distintas los problemas. Y ha estado a la defensiva en el problema de transportación de obras públicas ACT por el escándalo Ciary y fraude de estaciones de inspección 1. Y ahí hay vistas en la Cámara de Representantes. Acueducto bajo ataque de Miguel Romero y los alcaldes por incompetencia con las bombas de Carraízo. 3, el escándalo de los politanqueros en el Senado. 4, Hacienda con la cuestión y el litigio que va
de las planillas de Tony Zagardía. Ese caso se va a ver el próximo día 9 y es un caso promulgado por el Senado. 5, la Autoridad de Energía Eléctrica por el aumento de 1 centavo en el kilovatio hora. 6, en la Universidad de Puerto Rico por la remoción en marzo de los 5 rectores y aparentemente viene una huelga. 7, el gobierno también se le imputa haber sido, ¿cómo se diría? Haberse cruzado de brazos esta última semana por el himno revolucionario en el Juego de los Cangrejeros este fin de semana. 8, el secretario de Corrección, todavía en su puesto, y Fortaleza por acoso sexual. 9, Salud, por el operativo que tuvieron el fin de semana pasado, obviamente vicioso, en Bebos, contra una crítica de la administración. El 10 es AFAF, por la alegada rebaja de contrato, y el lunes o el domingo le habían dado los documentos que pedía el Senado. Vamos a ver la respuesta. El número 11 en todo esto, Fortaleza, en el caso de acceso a la prensa, ese caso también sigue. El 12, Fortaleza, también la semana pasada se vio bajo crítica por amenazas contra Lenin por discutir el caso Politank. Turismo y el DMO por Mis Universos. Es decir, al finalizar prácticamente, todavía no han concluido los primeros 100 días, el gobierno está peleando en distintos frentes y la gobernadora está en guerra también contra el Senado, lo que se ha interpretado como una lucha de candidaturas. Todavía nos queda marzo, que lo que tenemos que cubrir, pero ciertamente los indicios no auguran nada bueno ni para la administración, ni para el PNP, ni para Puerto Rico. Las noticias han concentrado en lo negativo. Si ustedes buscan, la mayoría de estas noticias son ejecutadas, es decir, son provocadas en cierto sentido por los errores de comunicación, como decía el alcalde de Bayamón, que tiene la fortaleza, o de ejecución, y eso es lo que ha traído el barco. Vamos a hacer la pausa. En marzo ya explota lo que es el principio de lo que va a ser una confrontación universitaria con la administración de Sayira Jordán y la votada de los 5 rectores. La gobernadora respondió nombrando a Vanessa Santo Domingo y la eligieron vicepresidenta de la Junta, de manera que hay alguien que tiene algún conocimiento del juego político en lo que va a ser un frente universitario caliente a partir del semestre que viene. También este año se señaló una serie de reglas de HUD limitando el mantengo de viviendas. Esto no es solamente a Puerto Rico, esto es parte de lo que es la agenda del presidente Trump, conservadora, de ir reduciendo el mantengo y que la gente no viva toda la vida en vivienda pública. En marzo, como les había señalado, Luisito Rivera, uno de los alcaldes más fieles que tiene la gobernadora, señaló que la gobernadora todavía es viable si corrige su problema de comunicación inefectiva. Y Moody's emitió un informe económico de Puerto Rico
señalando que la mejoría en la economía se debía a Bad Bunny y a los conciertos de Bad Bunny. Una buena noticia, el Departamento de Educación comenzó a salir de la sindicatura federal, se gasificó Palo Seco, se autorizó la gasificación de 5 plantas, 5 generatrices, pero entonces el problema de lo que empezó como el escándalo Ciari se va y se complica con la controversia sobre las facturas de Tony Sagardía y lo que eran los documentos suplementarios. De hecho, el fin de semana el presidente del Senado señaló, aparentemente alguien le había filtrado información de que Sagardía había enmendado sus planillas para incluir una serie de formularios y que es un derecho de todo ciudadano. Usted tiene derecho a enmendar sus planillas, pero ese caso está pendiente en los tribunales y me imagino irá all the way hasta el Tribunal Supremo. Obviamente la noticia del mes, la interpelación de Francisco Domenech y las explicaciones sobre la venta de su empresa Politank, y empezó entonces lo que es el problema de la influencia de Politank en los asuntos gubernamentales. También viene en marzo Jennifer González señalando que no hablaba con Domenech sobre la interpelación. Jennifer González retó a Tomás Rivera Schatz a primaria, reiteró que no la deja gobernar, pero como les digo, este fin de semana con las declaraciones de Peña Payano eran distintas. Dijeron, esto no ha afectado ni va a afectar la agenda del gobierno ni las promesas electorales. Así que una cosa es lo que pasa en el PNP y otra cosa es lo que va pasando en términos de la institución de gobierno. Jennifer González criticó a la Junta de Control Fiscal por interferir en la amnistía de las multas de tráfico y llamó a Tomás Rivera Schatz su principal agresor. También este mes de marzo, que acaba de concluir, la gobernadora dio la media vuelta y ordenó quitarle las escoltas luego del desaforo de Wanda Vázquez, y Tomás Rivera Schatz concentró la interpelación en lo que es Politank y su influencia. El interrogatorio que le hicieron tocaba más de 14 agencias y 12 empresas, y ahí nos coge el mes de abril. Las planillas, por cierto, son dentro de 13 días. Y precisamente para discutir todo esto y ponerlo en perspectiva, la próxima hora vamos a dedicársela entonces a que Juanjo y Peter nos pongan en perspectiva lo que ha sido el año y qué podemos esperar. Adelante, Peter. ¿Cuál de esas quieres que coja? ¿Cómo va el año? No. Vamos poco Mira, a poco. es como le digo a mis amigos y hermanos PNP y republicanos en particular, pero los demócratas estadistas también son mis hermanitos. Y es que cuando tus opositores, uno se llama el huevito y el otro se llama el caripelao, por más oscura que esté la noche, por ahí viene la luz. Y a lo que me refiero es que yo sé que cuando hay este tipo de tirijala, y el presidente del Senado, con mucha corrección ha dicho, pero ¿de qué estamos hablando? Le ha aprobado más del 90% de las leyes y 90% de los nominados. La respuesta a eso es cantidad, no, calidad, sí. O sea, donde sí han habido batallas han sido épicas. Al punto que la gobernadora vino y, como tú mencionas, los retó. Le dijo, mira, ¿quieres tirarte para primaria? Vamos, papote. A lo cual él contestó, estamos en el 26, deja que llegue el 28. El PNP, mira, estamos hablando de una gente que este sábado pasado los independentistas tuvieron una marcha nacional, mandan 2,000 personas, después que le han dado publicidad, pero por un tubo y 7 llaves, cogieron los chavos de Soros. Yo me pregunto si alguien de la organización de Soros va a decir, oye, pero ustedes no protestaron contra Trump,
Ustedes protestaron contra un proyecto ahí. ¿Qué es eso? Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad, Peter? Porque Trump se ha portado relativamente bien con Puerto Rico. El problema de Trump no ha sido con Puerto Rico. Y por eso mismo la protesta la convierte en una protesta contra esencia. Mira, es que todo depende, en que, para mí, ¿cuál es la noticia más grande de este mes? Que la gobernadora fue a Washington y de repente votan a un psiquitraque popular que tenía todos los chavos de FEMA ataponados y de repente soltaron sobre 2,000 millones para proyectos. Hay otra más que la publicaron el lunes, que es que HUD ya va a relajar las normas sobre la aprobación de contratos y ya no van a ser contratos mayores de $100,000, sino de 25 millones que tiene que aprobar. O sea, de hecho, el Nuevo Día se lo atribuyó al Huevito, cuando esa noticia le corresponde a los republicanos, le corresponde a la gobernadora. Pero mira qué cosa, la gobernadora va a Washington, se reunió con un montón de gente y de repente, oye, mira, ¿será que ella fue y habló con gente y les dijo, mira, nos tienen ataponados aquí? Y uno podría argumentar contra, debiste haberlo hecho el año pasado, pero lo hizo. O sea que todo depende en qué se enfoque. Yo me enfoco, siempre digo, follow the money. Y the money está flowing, está bajando a Puerto Rico finalmente. Eso es un logro de esta administración. Que ella y el tiburón están ahí mordiéndose el uno al otro. Al final del día ustedes verán lo que va a pasar. Y nuevamente les recuerdo, los oponentes, uno se llama el Caripelao, que anda en campaña perpetua. O sea, me encantaría que uno de estos supuestos y alegados periodistas le preguntara a ese tío, ¿y cómo tú vives? Pues tú no, o sea, tú andas de media tour los 5 días laborables de la semana. Estás tú en algún medio metido hablando baba. Y el otro, él mismo se puso el apodo de Huevito. ¿Qué te dice eso, bro? Bueno, Juanjo, ayúdanos a sacar algún sentido de todo esto. Bueno, saludos Luis, Peter y los amigos que nos escuchan. Mira, ¿qué te puedo decir? Jueves Santo, yo creo que hay muchos por ahí salivando, esperando que en el PNP hoy también sea la última cena. Porque lo que ven es este choque y están... olvídate que el PNP está morido, como decía Aricha. Miren, vamos por partes. Lo primero que tenemos que entender es que lo que se está dando no es un problema de Puerto Rico. No es que Puerto Rico se paralizó, no es que el gobierno dejó de funcionar, no. Hay un problema político, sí, el que lo quiera tapar, pues allá pero hay un problema político, claro, dentro del PNP. ¿Cuáles son los hechos? Esto es sin adjudicar absolutamente nada. Los hechos son los siguientes. En el caso de Tomás Rivera Schatz, él entiende que hay unos issues que él cataloga como de potencial corrupción que tiene que investigarlo. En el caso de la gobernadora y de Francisco Domenech, entienden que es todo lo contrario, que es un fishing expedition y que todo está claro. Bueno, pues hay que esperar a que termine todo este proceso para usted saber, bueno, quién tiene razón. Porque uno de los dos tiene que tener razón, no pueden estar los dos bien aquí, ¿verdad? Ahora, como bien dijo Peter, todo lo que hemos visto en el récord legislativo es que se ha aprobado más del 90% de las medidas, más del 90% de los nombramientos. De hecho, comparen esto con el cuatrenio anterior, cuando los populares le colgaban todo a Pedro Pierluisi. O sea, la diferencia es brutal. Entonces, ¿están trabajando en equipo? Están trabajando en equipo, es la verdad. Ahora, ¿tienen controversia? El que diga lo contrario, pues miente, está loco. Esas controversias van a tener repercusiones políticas y sobre todo electorales. Bueno, ahí es donde uno tiene que entrar a ver por dónde le entra agua al coco, porque sí es cierto, nadie puede decir que esto no va a tener un efecto. Ahora, son demasiados elementos los que se van a considerar a la hora de la elección general. Entre ellos, no es solamente quién corre, sino contra quién o contra quiénes. Así que, por más herido que estés, si sigue siendo un candidato mejor que los que están en la oposición, pues usted va a ganar. Mejor ejemplo, bendito, si hemos seguido ganando, el PNP sigue ganando, aún con todas las controversias. ¿Quiere decir que se pueden tirar para atrás? No. Ahora, hay una verdad aquí innegable. Tomás Rivera Schatz está convencido de que hay unos actos de corrupción y en la Fortaleza están convencidos de que no y que es un fishing expedition. Así que, por más que lo miremos por todas las esquinas, hay que esperar a que termine esto, ¿verdad? Yo creo, honestamente, que por lo menos tanto Tommy como Jennifer han demostrado
en toda su carrera, que tienen la capacidad no solamente de disparar, como decimos así en el campo, políticamente, y luego hacer las paces. O sea, lo hemos visto, lo traje en otras ocasiones y lo repito. Jennifer le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló y en la pasada convención estuvieron juntos, apoyándose mutuamente. Tomás Rivera Chatz fue al Supremo para que no pudieran, para que tuvieran que sacar a Pierluisi de la juramentación que hizo como gobernador en el 2019. Y aún así fue parte de su campaña en el 2024. O sea, la capacidad para borrar, para hacer las paces y trabajar en equipo es extraordinaria. Una capacidad que aparentemente no existe en la oposición. O sea, fíjense, ustedes lo que están haciendo es básicamente coincidimos, que una cosa es lo institucional, relaciones intergubernamentales, cooperación, legislatura y ejecutivo, y otra cosa es lo partidista y las candidaturas. Son dos cosas distintas. Ahora, les traigo esto, Peter, porque fíjense que nadie habla de que no ha habido apagones mayores desde el verano. Estamos ya entrado a un trimestre, o sea, llevamos casi 9 meses de estabilidad en el servicio eléctrico. Claro, hay los relevos de carga todavía porque no tenemos esto al día, pero la profecía de que era el desastre, de que esto iba a ser como Cuba, no se ha dado. Sin embargo, el chichón sale en acueducto, que era lo que todo el mundo pensaba que estaba bien. Mira, una cosa que ha pasado es que como el Departamento de Energía a nivel federal ha habido un 180. Pues recuérdate que Jennifer Granholm venía aquí y se reunía con los locos en la Junta y aplaudía proyectos que eran imprácticos totalmente. Y esta gente ha llegado y dijeron, gas natural. Esa es otra notición grande, que aprobaron que Palo Seco se vaya para gas natural. Eso es lo que significa que están modernizando una planta viejísima y la están poniendo al día. 1 y 2, que es un combustible. Puede pasar lo que pueda pasar por allá, por Irán y en el Golfo de Hormuz. No, se llama Hormuz. Hormuz, no es Nu. No es el Nu. Del libro vamos a hablar después, tranquilo. Bueno, mejor, adiós caray, que nos trae el Nu a la vida es el Señor. Entonces, estamos hablando que están ocurriendo unos cambios fundamentales. Pero sí te puedo decir que el Departamento de Energía Federal le ha escrito a Luma y le ha dicho, ponte... Dijo, mira, la razón de estos apagones es la vegetación en las líneas. Ponte a deshiervar ya. Se lo ha dicho ya 3 veces y aparentemente Luma finalmente se está moviendo y en la medida que quitan la vegetación, y yo en Trujillo Alto los he visto deshiervando, por decir así, ¿verdad? Pues vas a tener menos. A la misma vez, Genera está modernizando la generación. Fíjate que no hemos tenido problemas. O sea, tenemos plantas antiquísimas, pero lo que tienes que reemplazar son los motores. Si los cambias a algo más nuevo, las turbinas, y a algo más moderno como combustible, pues finalmente le van a ganar al cartel del petróleo. Entonces vamos a caer en el cartel de gas natural, pero esos son otros 20 pesos. Simplemente, y con respecto a acueductos, es un problema bien particular, que es que han tenido problemas en Carraíz últimamente. Eso no había pasado en muchos años, ahora lo están teniendo. Yo creo que están respondiendo, no a la velocidad que le gustaría al alcalde popular de San Juan, Miguel Romero, pero ay, Dios mío, si le está rodeado de populares, por favor. Para mí eso es lo que él es. ¿Tú crees? Oh, no tengo la más mínima duda. Pero si es PNP. ¿Tú no decías que Aníbal Vega Borges era el alcalde popular más PNP que tenía el PNP? Pues bueno, la misma cosa ahora. Ha cogido la misma cosa ahora. Lo que pasa es que tienes que entender la estrategia. San Juan es una ciudad independentista. Ya, ¿okay? No, yo entiendo. Yo creo que él está... Espérate. Donde el PNP revisa y la estrategia que le ha diseñado a él Ángel Cintrón es: tú ganas asegurando el voto popular porque los independentistas son el poder aquí. Mira, los alcaldes... Es lo que entiendo, ¿verdad? Para buscar la elección. Yo creo que él está, como alcalde, está bregando de lo más bien. Tú sabes. Y
Si empieza a mirar para Fortaleza, va a tener que ponerse a hablar de la estadía y eso, cosa que él le saca el cuerpo como el diablo a la cruz, si no te has dado cuenta. Aparte de mira quién que él contrata como asesores. Pero anyway, eso, mira, le está funcionando en San Juan, está ganando y él dice que es PNP, que el Señor me lo bendiga y le haga un santo. Pero es que los asesores de él son los mismos asesores de la gobernadora. Son Ángel Cintrón y Carlitos Bermúdez. ¿Pero qué tú estás hablando? Para darte uno, tiene en turismo Dafne Barbeito. Dafne es tremenda en lo que hace, pero Dafne no es. Dafne salió, ya Dafne está en la empresa privada hace 6 meses. No sabía, pero la tenía allí. Los abogados principales, créeme, azules no son. ¿Quieres que siga? Bueno, bien, nos desviamos. No, pero que imagínate con esa bomba que acaba de tirar. Sí, con esa bomba. En mi opinión, podría estar equivocado. No, está bien. Podría estar totalmente equivocado. Bueno, oye, es PNP haciendo lo que hacen un montón de alcaldes PNP que ganan pueblos populares, que es buscar votos populares. Haciendo lo que hacen alcaldes populares. Porque créeme, Carolina es PNP. ¿Por qué gana Aponte? Tú ves a Aponte hablando, tú ves a Aponte por algún lado con los populares. De estatus, nunca. No lo ves con el huevito, punto. No lo ves. Se desaparece. La de Ponce tampoco. Los alcaldes hace rato que son entes independientes que corren bajo un partido por aquello de tener la organización, pero créeme que ellos nada tienen que ver con déjame yo aportar mi granito ahí porque prueben. Claro, yo no pensaba con esto, pero ya la vena me está apretando. Mira, ok. El disparo por ahí. Sí, pues, imagínate, primera vez que me entero. La verdad es que sí, cada alcalde juega su juego de manera totalmente independiente y de hecho yo pienso que en algún momento los alcaldes van a tener que correr desafiliados. O sea, honestamente, porque ninguno, ni populares ni PNP, se están tirando de pecho con sus ideales políticos. Se están jugando pues para ganar. Y fantástico, eso es parte de la estrategia, ¿no? ¿A Miguel Romero le ha funcionado? Sí. ¿Está rodeado de populares? Sí. ¿Tiene un montón de asesores populares? Muchos que son mis amigos. Sí. Y sí a ambas cosas, de que los tiene y de que son mis amigos. O sea, y son competentes, por eso los tiene allí. Que está jugando también a quedar bien con todo el mundo. Claro, por eso estuvo en lo de Mandania ya y por eso ha jugado, ¿verdad? Ha sido hasta ahora un estadista light. Yo no digo que no sea PNP porque Miguel Romero es un PNP probado, pero ha sido estadista light porque está buscando acomodarse, ¿verdad? Para ganar, porque, ¿verdad? Yo siempre digo que una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es hacer lo necesario. Y hay veces que hay que hacer primero lo necesario para después poder hacer lo correcto. Es que por eso tendríamos un gobierno de estadistas light, porque lo mismo el Ejecutivo que el Legislativo son estadistas light. Bueno, volvemos. O sea, yo sé, y esto lo hemos discutido por años, de que los PNP particularmente sacan la bandera americana para la primaria y después cuando llega la elección general la esconden porque quieren votos de todos lados. Lo entiendo. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Y no estoy de acuerdo particularmente porque los que se mantienen de frente, llevando la bandera americana y el líder de la estadidad, nunca han tenido problemas electorales. Yo no sé por qué todavía hay personas que se les ocurre. Y de hecho, les voy a decir más, haciendo un paréntesis. Yo supe cuando estaba mi amigo Willy Villafañe corriendo, que tenía asesores nuestros al lado, que le recomendaban que no se fuera tan al extremo a la estadidad, porque necesitaba votos. Y oye, y yo pienso que es un error, porque aquí, si algo... Tan bueno fue que un montón de electores estadistas fueron a votar por el huevito. Así es. ¿No quiere hablar de la estadidad? Pero vamos a votar por el popular. En un momento donde un candidato del PNP en las últimas elecciones saca dentro de los 30 y los 40% y la estadidad llega al 60%, no es momento de usted ponerse a decir, pues vamos a esconder la bandera americana un tiempito. No, todo lo contrario. Si en la fuerza grande electoral en Puerto Rico está en la estadidad, no está en el PNP, no está en el Partido Popular, no está en las alianzas. La estadidad sigue creciendo mientras los demás, tengo que admitir que Jennifer tuvo un crecimiento marcado con relación a Pierluisi, pero aún así sigue estando un 41 versus un 60. O sea, estamos hablando de una diferencia grande en términos de lo que es la parte ideológica, ¿verdad? Así que yo sí creo que Miguel Romero está jugando su juego y lo está jugando magistralmente. Aparte de eso, ha sido un gran alcalde. O sea, y yo sé que superar a Carmen Yulín era un bombito, pero ya en el segundo cuatrienio lo que hemos visto es interesante. Con relación a lo de Luma y esto, antes que se me vaya el asunto, porque yo creo que es importante. Mira, yo hablo por mí. Yo estoy muy satisfecho con Luma. Y yo lo que he visto, a mí en mi caso, porque aquí lo tiene que llevar a su terreno, yo lo llevo a mi comunidad,
a mi gente. Y lo que yo he visto es que los apagones han bajado, que el servicio al cliente ha sido excelente. O sea, eso yo lo tengo que ver. Comprendo el asunto político, comprendo la promesa de campaña. En cuanto a mí se refiere, yo preferiría que simplemente sea Luma o sea Chencho Cara de Queso, después que haga el trabajo, pues mira, si hay que recoger vela y decir, mira, yo los demandé, pero yo entiendo que se han enderezado y vamos a darle una oportunidad. Eso sería... Pero mira, es lo que tú me estás diciendo. O sea, lo que tú me estás diciendo yo estoy ahora mismo en mi isla visitando, estoy con ustedes, ¿verdad? Estamos aquí con mis hijos, mis nietos, y todo el mundo me dice lo mismo. Los apagones se han reducido considerablemente y cuando no hay servicio se ha reducido. Es lo que me están diciendo. Obviamente las estadísticas no dicen eso en términos de la duración de lo que son los relevos, pero hay un consenso general de que ha habido una mejoría en energía eléctrica y un deterioro en acueductos. Fíjense que en acueductos el problema es en San Juan. Hay bajones de electricidad en toda la isla. Sí, pero y hay bombas en toda la isla. Pero el problema es en San Juan, lo que quiere decir que no son los bajones de electricidad. Claro, pero yo le voy a robar 30 segundos a Peter, tal vez menos. Ok, el asunto de acueductos, que es inesperado, ¿verdad? La realidad es que vienen, o sea, no es algo que hicieron mal. No es que llegó la administración y apagó switches, no es que, o sea, están recogiendo, tal vez, yo que no soy ingeniero, no estoy adentro, el efecto de a lo mejor plantas o de infraestructura que ha ido teniendo sus problemas, tal vez no tuvo el mantenimiento que debió tener. O sea, yo no sé qué pasó. Yo te puedo decir lo que es. Cuéntame. Es algo de la sociedad moderna. Y yo me recuerdo cuando Ross Perot escogió al almirante Lawrence para ser su candidato a la vicepresidencia y famosamente en aquel debate dijo, "Who am I? Why am I here?" Y lo cogieron los otros dos y lo que pasa es que si tú no eres mediático como jefe de agencia y vas a lucir mal, te van a destrozar. Y sí. Tú dices que Luis González no es mediático. No. Mira, esto es como Ricardo Ramos. Yo me recuerdo que Ricardo Ramos, después de María, los medios lo cogieron y el hombre tuvo que renunciar. Y yo me recuerdo que yo me lo encontré una vez en el pasillo de donde estábamos trabajando y le pregunté. Y el tipo resultó ser increíblemente elocuente, increíblemente acertado, pero al frente de un micrófono, yo no sé qué le pasaba, que se convertía... Eso pasa. Tú sabes, en un gemelo fraterno del huevito. Tú sabes, te puedo, como es amiga mía, pero tú no puedes saber quién es. O sea, esta es una abogada que es fantástica, es inteligentísima, una mujer fuerte y todo eso, pero cuando la ponen al frente de esto es hoy día, la ponen al frente de un micrófono, no es como que se pone tiesa. ¿Quién? ¿Quién, Peter? Pues no te voy a decir quién, si no es descifrado de quién estoy hablando, pues quédate en las tinieblas. Pero es alguien que tiene cierta prominencia, pero cuando está al frente de los micrófonos, no, tú sabes, tú tienes que llevarla como la lleva Carmen cuando visita a Carmen. Pero el punto es que este tipo González, cuando lo ponen al frente, no suena bien, luce desconcertado. Es un ingeniero, lleva toda su vida allí. Estoy seguro que él sabe exactamente lo que hay. Aquí juzgan demasiado por esta... Mira, yo recuerdo a un familiar mío que me dijo una vez, no voté por Pesquera porque no sabía hablar, voté por Sila. Y después yo decía, pues coge ahora, y estaba arrepentido. Yo decía, pero tú querías alguien que gobernara o que te leyera cuentos por la noche. O sea, ¿cuál es el mambo tuyo? Al boricua le encanta que el jefe de agencia sea bien elocuente. Pero mira, pausa. Pero mira, tienes al caripelao. Tengo que hacer la pausa. Tienes al caripelao que más mentiroso no puede ser, pero es elocuente. Seguimos. Vamos a hacer la pausa y ver. Cuando los precios de petróleo se disparan por guerra o lo que sea, la espiral es como si fuera un cohete. Para arriba rápidamente a la velocidad. Y como resultado de esa espiral en el precio del combustible, empiezan a subir todos los productos en todas partes del mundo. Pero cuando termina la crisis, para que bajen esos precios toman meses, largos meses, pero los productos que subieron nunca van a bajar al precio que estaban antes. Lo que quiere decir que aquí hay un factor de inflación y de accesibilidad que va a ser un factor económico antes de que llegue el año. Jennifer González, ni el PNP, ni ningún partido tiene culpa de esto. Esa guerra no la nombraron, ni la declararon ellos, ni están ahí.
pero es un factor que está ahí. Y lo otro es, la gente estaba esperando, ¿verdad?, un buen bono con la cuestión de la reforma contributiva y desgraciadamente la Junta de Control Fiscal le dio el tortazo. Ahora vendrá una regalía que nos den en algún punto, o que le den a 750,000 contribuyentes. Ese es otro factor. Así que, pero no hay, el desempleo sigue en 5 puntos y pico, la gente, hay dinero, hay plazas de trabajo, pero están ahí los números. Juanjo, empiezo contigo. Mira, la realidad es que, verá, uno va a la calle y uno ve, como he dicho en otras ocasiones, carros nuevos, los shopping centers están llenos y la gente no es que esté en el mall, tú los ves con los paquetes, o sea, están comprando, están consumiendo. Así que la actividad económica, por lo menos en Puerto Rico, se ve bollante. Siguen llegando más cruceros y todo esto. ¿Qué pasa? Con esto del asunto del petróleo, que es importante lo que traes, porque la gente siempre piensa en la gasolina, pero no entiende que los derivados del petróleo, ahí están las pinturas, el plástico, mil cosas, ¿no? Que también tienen su efecto. Los precios siempre son como las dietas. Aumentar es súper fácil, pero bajar es el diablo. Y esa es una realidad. Sin embargo, yo te tengo que decir que al momento, lo que hemos visto, la proyección que había con relación a ese mega aumento por el asunto de la guerra en Irán, no llegó a donde a esta catástrofe que se hablaba, ¿no? Sí aumentó, pero no a los niveles que anticipaban. Por tanto, eso es una buena señal. Claro, en Puerto Rico, pues además de la absurda regulación que tienen en los puestos de gasolina y todo eso, que ya eso ¿verdad? Es otros 20 pesos. Tienes también las vampiritas y toda la madre, las cruditas, perdón. O sea, todo ese tipo de impuestos adicionales que por supuesto nos encarecen muchísimo la gasolina. Sin embargo, yo lo que estoy viendo de nuevo en la calle, por las razones que sean, es que si yo leo lo que sale en los medios, particularmente en prensa, ¿verdad?, en escrito, yo pensaría que más vale que empiece a llenar cubos de esto, las pailas esas que llenaba la gente de comida, pero llenarlas de dinero y entejarlas, porque lo que viene es una catástrofe del carajo. Sin embargo, lo que yo veo allá afuera es muy diferente. De nuevo, o sea, yo he podido ir un lunes, un martes, a un restaurante y preñado, volvemos. O sea, la gente está gastando, está consumiendo. Por lo tanto, debo entender que una cosa es lo que aparece escrito y otra cosa es lo que estamos viviendo acá abajo. Peter. Bueno, mira, los gobernadores no son responsables de los huracanes y los daños que causan los huracanes, ¿verdad? Pero eso fue lo que terminó la gobernación de Hernández Colón, la de Pedro Rosselló, cualquier idea que haya tenido, Georges, de una segunda reelección, la mató. Sí, la mató Marilyn. ¿Te recuerdas que nos quedamos sin luz por 3 días? Uh-huh. Aquella lo que demostró es la fragilidad del sistema. Bueno, y la incompetencia, apagaron un switch y después no saben prenderlo. Bueno, vamos. No, lo que pasa es que apagaron y después habían la cosa estaba tan frágil que no podían prender. Y ese fue el problemita. Ricky, en gran parte de lo del 19, fue lo que ocurrió en el 17. O sea, que no hay gobernador que sobrevivió a un huracán y tú dices, ¿qué culpa tenía? O sea, tú estás hablando de que viene un fenómeno categoría 5 que plancha a la isla y la gente busca a quién echarle la culpa. Este noviembre, si la gasolina está a 5 pesos el galón en Estados Unidos, ustedes van a ver una ola azul. Los republicanos van a coger una catimba que hasta pierden el Senado. Si Trump no brega esto rapidito. Igualmente aquí, ya la gasolina está a sobre $1 el litro. Eso se está sintiendo rápidamente. Y la gente va a decir, la culpa es de Jennifer. Lo van a decir. Aunque no sea cierto, ella no tiene control sobre nada de eso. También lo que dice Juanjo es cierto, pero ¿sabes? Aquí y particularmente en Puerto Rico, que desde el 96 venimos votando negativamente. Fíjate que el PNP ha ganado 3 gobernaciones corridas, pero con 3 candidatos diferentes. Sí, sí. Y que ya, o sea, Jennifer tuvo una victoria despampanante porque ganó por 136,000 votos, pero por el otro lado fue 41% del total. So, ya esa hegemonía que había antes no existe. Y para mí, obviamente, yo sé cuál es la raíz de todos estos problemas. Se llama Estado Libre Asociado. Cada vez que oigo a la Junta hablar, fíjate que ni la Junta habla del Estado Libre Asociado. Y la misión de la Junta es levantar al Estado Libre Asociado.
Si ellos dijeran, estamos aquí para revivir al Estado Libre Asociado, tú sabes el salpa afuera que se formaría. ¿Cuál va a ser el efecto? Históricamente, el electorado le echa la culpa al que está trepado allí, si las cosas están mal, sea responsable de él o no. Eso es bien difícil sacarle el cuerpo. Pero nuevamente, estamos en un hito histórico donde un tipo le dicen el caripelao, ya no se ve tan jovencito. Cuando uno se pone el maquillaje, tú dices, anda, pa'l carajo. Se está pareciendo cada día más y más al Phantom of the Opera. Y el otro, que es más jovencito, tiene los sesos de un pájaro dodo. Y ahí es donde quería llevarlos a ustedes. ¿Ah? Porque me parece a mí que ante todos estos barruntos en el PNP, la estrategia de la oposición ha sido en boca cerrada no entran moscas. O sea, las apariciones del huevito son básicamente así, estoy trabajando, hice esto, lo otro, muy poco aparición en los medios, porque entiende que los PNP se están desbaratando solos. Y no lo digo yo, Juan Dalmau nada más está desaparecido, fuera de este fin de semana que salió en las protestas contra Esencia, fuera de eso está desaparecido completamente. O sea, lo que ha hecho la oposición, Juanjo, es dejar que el PNP se robe el show en la pelea de Capitol Sports Promotions, que ellos se encargan de desbaratarse a sí mismos. Sí, sí. Bueno, en el caso del Partido Popular lleva ya más de una década en esa jugada, que no entiendo por qué no entienden ellos que eso no funciona. Y pues en el 2015, 2016, al PNP no lo salva ni el médico chino y ganó. Y en el 2020 al PNP no lo salva ni el médico chino y ganó. Y en el 2024 al PNP no lo salva ni el médico chino y ganó. O sea, porque ellos apuestan no a ofrecer algo bueno, no a ofrecer una alternativa, sino a que los demás se maten, ¿ves? O sea, para ganar por default. Así que ellos dicen, déjalos que se están matando, yo no voy a hablar. Bueno, cuando escuchas al huevito hablar, a veces te dice contra. Es verdad, es mejor que se quede callado porque pierde menos quedándose callado que hablando, y es la realidad. O sea, hace un par de semanas estaba hablando, aconsejándole al PNP de cómo bregar con el asunto. Mire, mi hermano, o sea, eso. Pero volvemos. En el caso de ¿cómo que tú le dices? El caripelado que tú dices, Peter. Eso se lo digo todo, eso se lo pegó Tommy. Ah, bueno, pues, el caripelado, pues ya, tú sabes, o sea, tú ves que todo el maquillaje que se está metiendo. Mira, ese tipo se seca la cara con la toalla y queda como un manto del Turín después, porque te lo dije, Phantom of the Opera, sí, una máscara. Y la realidad es que volvemos, y alguien dirá, wow, te estás burlando. No es una cuestión de burla, es que quiero que entiendan que él se sigue vendiendo como una persona joven, dinámica, como si acabara de llegar a la política, y esa no es la realidad, ¿verdad? Pero volviendo al punto importante aquí, las minorías o la oposición al PNP está descansando única y exclusivamente en que el PNP llegue a un punto donde explote y que no tenga forma de ser reelegido. Y eso no entiendo por qué no entienden. O sea, pasa año tras año tras año. Y volvemos al ejemplo que les di en el segmento anterior. Jennifer y Tomás Rivera Chats, que son las figuras más fuertes del PNP, no de ahora, de la última década, han demostrado que cuando tienen que tirar la toalla o cuando tienen que tirar el ramito de olivo, lo tiran sin problema. Es que mira, en primer lugar, o sea, recuérdense de esto, en el 19 no fueron esas turbas que había, o sea, lo primero que habían al frente de Fortaleza lo que hizo que Ricky renunciara. Fue Johnny Méndez contratarse a 3 picapleitos independentistas que le iban a radicar cargos a Ricky para residenciarlo. Eso fue lo que hizo que renunciara. Eso no es más nada. O sea, que fue el mismo PNP. Y la prueba de lo que yo digo que sí, la evidencia de lo que digo es cierto, es que de ahí para abajo llevan ya literalmente 7 años tratando de montar manifestaciones y no pueden. La del sábado, si fueron 2,000, fueron muchos. Que ellos tengan, que ellos se tengan una matemática de conejo, tú sabes, no, había 50,000. ¿Qué es 50,000? 2,000 y es mucho. No tienen esa capacidad. Ni Norma Burgo contaba tanto. Entonces, tienen la otra. Ya Juanjo despachó al caripelado, ¿verdad? Vámonos con el huevito ahora. ¿Qué estaba haciendo el huevito el sábado? Estaba pintando la peña del Partido Popular, que yo vi la foto y aquello lo que parecía una égida. Tanto que les gusta hablar de los viejos. Lo que tenía allí era un escuadrón de ancianos pintando eso. Pero ¿cuál es el punto con eso?
en las redes sociales los independentistas le están dando, pero tú sabes, hasta dentro de las cejas. ¡Ah! Todo Puerto Rico en contra y salió a favor de Esencia. O sea, el problema del huevito es que como él al fin y al cabo es proamericano, pro colonia, y este es un desarrollo de casi 3,000 millones, que es la cosa más grande que se ha hecho en la isla, por supuesto que los independentistas están en contra. Pues él hizo, hay que darle puntos por eso, él hizo lo que tenía que hacer y dijo, estoy a favor, pero ¿qué pasa? Luis, están en las redes tirándole a matar, porque ellos se están peleando. Esos casi 400,000 votos que cogió Dalmau, él sabe que más de 200,000 son prestados. O sea, son votos que él no iba a coger. Él cogió 175,000 en el 20, subió a casi 400 ahora. Pero ¿cuántos de esos son votos que se van a quedar de él? ¿Y cuántos se van con el huevito? ¿Cuántos regresan con el huevito? O sea, que está esa pelea por ahí. Y lo que el PNP ha demostrado una y otra vez, como dijo Juanjo, que cuando llegue el 28, tú vas a ver que todo el mundo se va a... O sea, no va a ocurrir lo que ocurrió en el 84. No se va a formar un partido nuevo. No se va a ir una porción grande con ese partido nuevo. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en el último año con Partido Dignidad? Mira, entre la gobernadora y el tiburón han desarticulado a Dignidad de una manera impresionante. Y esos 80,000, 90,000 votos, ¿para dónde van a coger? Para un huevito que va a estar con posiciones que son completamente vomitivas para gente que son conservadores morales. Con el huevito, con el caripelao, que es peor todavía. ¿Me entiendes? Si esos 80,000 votos regresan al PNP, ahora, tú sabes, porque la política es bien fungible, tú puedes decir, mira, esto es una pelea boba que están teniendo estos dos. Como dijo Juanjo, políticos sabios que son, en algún momento van a llegar a un detente, porque no pueden seguir tirándose neciamente. Y entonces cuando tienes un oponente que se llama el huevito, bro, ya empezaste, ya le tienes 2 strikes encima, ¿sabes? Bueno, Juanjo, mira, el PNP está en una encrucijada. ¿Ok? Podemos decir que la candidatura de la gobernadora para reelección está en extremo debilitada. Hay una guerra que va a continuar política hasta el final de las consecuencias. Nadie le dude eso a ustedes, nadie tiene que dudar que esto va hasta el final. ¿Ok? Sin embargo, no hay interés en sustituirla, por lo menos no declarado. Cuando la gobernadora retó a Tomás Rivera Schatz, él dijo, esto no es el momento de candidatura, esto no va a ser así, y se acabó. Se negó a retarla o a decir, yo soy el que la voy a confrontar. La va a confrontar institucionalmente, pero no necesariamente como candidato. Es obvio que Luisito Rivera, que pudiera correr, no le interesa, nunca le ha interesado la gobernación. Tantas veces que le ha dado la oportunidad, al contrario, Luisito Rivera se va a retirar en esta próxima elección y quien único pudiera sustituirlo, a mi entender, teniendo las mismas simpatías de su esposa Gualesca, pero tampoco está ahí. Miguel Romero ni para allá va a mirar. La estrategia de Miguel Romero está dirigida en San Juan a mantener la reelección con votos populares. Y cuando usted busca, no hay mucho más. Se habla de Valery Rodríguez, se habla de esto. Ya para el año que viene, o sea, para el tercer año de un ciclo, cuando ha habido barruntos ahí, ya eso está declarado. Ricardo Rosselló ya estaba declarado desde octubre del año 14 contra Pierluisi. Lo mismo, estaba declarado Pierluisi contra Wanda Vázquez desde antemano, desde el año anterior. O sea, desde el año... A ver, ¿cuándo fue Wanda Vázquez? Del mismo 19, ¿no? Del 19. En el... Lo tomaron en agosto y al otro día se declaró. Jennifer González ya estaba a palo limpio
con Pierluisi desde septiembre del año 22, no del 23, del 22. Y entonces formalmente ya declara que lo va a jetar en el 23. Pero en este momento que estamos en el segundo año del cuatrienio, no se perfila un sustituto para Jennifer González. Y eso le conviene a la gobernadora. Los dejo ahí. Bueno, mira, vamos por parte nuevamente. Lo primero es, hay una frase que se utiliza siempre cuando hacen las encuestas, que es, si las elecciones fueran hoy, y ahí sigue. La realidad es que ese es el punto. Una cosa es si las elecciones fueran hoy, y otra cosa es cuándo van a ser realmente las elecciones, empezando por las primarias. Así que muchas cosas pueden cambiar. La política en Puerto Rico es exageradamente cambiante, pero no digo de un día para otro, de un momento para otro, en cuestión de minutos. O sea, ustedes vieron un cambio, por ejemplo, de la percepción con Pedro Rosselló cuando el famoso Don't Push It. Ustedes vieron, por ejemplo, distintos cambios. Bueno, el mismo William Villafañe tenía la elección gana hasta que se tiró el half of his, ¿verdad? Y o sea... Párate ahí, ¿para qué? Ajá. Porque esto lo sé de buena tinta. Ajá. Willy entró con una ventaja esa noche. Bestial. Sí. Salió perdiendo por 6 puntos. Por eso, entonces, a lo que voy con esto es, cualquier cosa puede pasar. Yo sí creo, con relación a Luisito, como dicen, ¿verdad? De Jamón Luis Rivera, hijo, la realidad es que él es un gran alcalde y creo que como candidato a la gobernación seguiría siendo un gran alcalde. O sea, yo no creo que él tiene lo que hace falta. No digo yo por cuestión administrativa, sino política. Hay una diferencia entre ser... Además, él no va a retar a la gobernadora. No. Salvo que ella se retire. Pero es que yo creo que aún si ella se retirara, aún si hubiera consenso, o sea, hay una diferencia bien grande entre ser un buen funcionario y ser un buen candidato. Son dos cosas diferentes, son dos etapas diferentes. Esto es como las parejas, o sea, tú puedes ser un buen novio, a lo mejor como marido eres un maltratante o eres lo que sea, o sea, y así se da y pasa también en la mujer, ¿verdad? No solamente en el hombre. A lo que voy con esto es que son etapas y una cosa es ser un buen candidato, otra cosa es ser un buen funcionario. Pero si vas al caso de Luisito cuando fue senador fue del montón. O sea, esa es la verdad. Sin embargo, como alcalde ha sido un excelente alcalde. No es lo mismo ser alcalde que ser senador, como no es lo mismo ser gobernador. Yo no creo que eso va a pasar. Miguel Romero yo creo que está tanteando, esa es mi percepción, pero pues tanteando estuvo Santini durante 12 años también. Mi impresión es que aquí va a haber primaria. Esa es mi impresión. Yo creo que hay gente que ya está convencido de que va a haber primaria. Yo creo que Jennifer, algunos la subestiman demasiado. La capacidad que tiene de levantarse es bestial. Volvemos. Y yo sé que aquí a lo mejor hasta Peter, con todo y que está de acuerdo con lo que acabo de decir, en esto que voy a decir ahora, no esté necesariamente de acuerdo. Yo creo que Pierluisi fue un excelente gobernador. Pero Jennifer González tiene una capacidad extraordinaria de campaña y de proyectar, al punto que a pesar de que Pierluisi es un gran gobernador, le llevó un mensaje a la gente. Se ha hablado hasta que la posibilidad de que Pierluisi regrese. O sea, yo creo que está coqueteando con eso. No, mira, quienes únicos lograron hacer eso fueron dos fenómenos. Sí. Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló. Bueno, sí, pero para un puesto distinto. Claro. ¿Okay? Son los únicos dos que han resucitado. Los políticos que pasan a la historia y son derrotados no tienen futuro. No lo tienen, no como para el mismo puesto. O sea, si un gobernador sale explotado, se queda explotado. No vuelve a regresar. El mejor ejemplo de eso es Aníbal. En la historia, estos son tiempos totalmente distintos. En la historia americana, el único que ha logrado eso fue Nixon, que perdió en el 60, exacto, perdió en la primaria para gobernador, dijo públicamente. Está Grover Cleveland Alexander, que lo hizo, pero mira, esto lo aprendí contigo hace 800 años atrás. Yo me recuerdo que... Con Luis, ya, sí. En el 98-99, cuando todo el mundo estaba especulando de que si regresaba a Rosselló o no, en uno de tus programas, nunca voy a olvidar esto, tú dijiste, no está haciendo levantamiento de fondos, olvídense que él no viene. ¿Quién está levantando fondos ahora mismo? Dos personas, la gobernadora y el tiburón. A niveles, estoy hablando de levantamiento para el nivel que tú necesitas para correr para la gobernación. Uh-huh. Son los únicos dos que lo están haciendo. Los demás, Luisito, no está haciendo eso. Luisito, o sea, está haciendo lo que hace para... Yo personalmente creo que él no se va a retirar ahora en el 28. No lo creo. Yo creo que le gusta hacer el
el emperador de... Yo no le digo el King in the North porque eso es de Game of Thrones y el King in the North lo mataron. terminó mal. Sí. Luisito va a terminar bien. Hay otra gente por ahí, pero la realidad es que para tú tirarte para la gobernación, tú tienes que empezar a recaudar fondos desde literalmente al otro día de las elecciones para la próxima. Y solamente hay 2 haciéndolo en el PNP, así que si se tiran para eso están echándole gasolina. Y déjeme decirle, en ese contexto, Jennifer González, cuando antes de que retara a Pierluisi, ya tenía un fondo, porque ella tenía un superávit como comisionada residente. Por lo tanto, lo que hizo fue transferir en términos de campaña. Ella ya estaba apertrechada. Y Pedro, Pedro lo que está haciendo, él montó Ajá. una oficina de cabildeo. Mira qué cosa. Recuérdate de esto con el cabildeo a nuestra audiencia. El cabildeo en Puerto Rico no está reglamentado por ninguna ley, ningún reglamento, ni nada de eso. Así que es básicamente campo abierto. Nosotros los abogados, los que cabildeamos, yo no cabildeo, pero los que cabildean, están regidos por el régimen de ética de nosotros, que ahora es el mismo del ABA, los Model Rules, que créanlo o no, es más suave de lo que teníamos antes. Por ejemplo, antes, si tenías un conflicto ético, pues tenías que irte. Ahora, si el cliente dice, no hay problema, puedes seguir para adelante aún con un conflicto ético. O sea que ese es el estándar ético de ahora. Eso es lo que yo creo que él hace. Fue tremendo tipo, me cae de lo más bien. Y siempre traigo esto. Yo sé que va a haber 2 o 3 que me van a textear insultándome. Pero cuando tú ganaste entre comillas con 32.4, mi hermano, debiste haber disfrutado esos 4 años, ¿ok? No conectaste con el electorado. Yo lo que quería añadir es, por ejemplo, cuando Jennifer estaba auscultando, de hecho, Luis trajo ahorita el caso del 2014 con Ricardo Rosselló, o sea, 2 años antes, ya él estaba haciendo unas movidas y se estaban viendo. En el caso de Jennifer, ella admitía, decía, mira, yo no he descartado nada, la gente me está llamando, y dejó entrever desde 2 años antes, y tal vez hasta un poquito más, de que le interesaba aspirar a la gobernación. Yo he visto, en este caso, o sea, yo he visto a Jennifer, sí, obviamente ya ha dicho que va a aspirar a la reelección, pero todavía yo no lo he visto de Tommy, que está recogiendo dinero a los niveles, como dice Peter, por supuesto, o sea, y eso te demuestra que estaría posicionándose por si tiene que tomar la decisión. Pero por lo menos en este punto, aunque yo creo que todavía está muy temprano para eso, pero por lo menos en este punto todavía no hay nadie se está posicionando. Claro, de hecho, alguien me escriben aquí y me dicen, bueno, y Ricardo Rosselló. Digo, Ricardo Rosselló no puede ser candidato por 2 razones. Primero, porque es lo quiero o no, él es líder como de estadista, pero en términos del electorado general, en este electorado tan diverso, es polarizante. Y lo segundo, que es la razón mayor, no tiene los 5 años de domicilio en Puerto Rico. Hay otra. ¿Quieres que te añada algo? Sí. Para que tú veas que yo te las tiro como las veo. La generación de políticos que sacaron a Ricardo de la gobernación son precisamente los que están en el poder ahora mismo. Exacto. Que son Jennifer, Exacto. Tommy y Johnny. Miren a julio del 19 y lo que hicieron ellos. Yo no estoy diciendo que lo que ellos hicieron estuvo mal hecho. Simplemente lo hicieron. Lo veo bien difícil. Y entonces está lo que tú acabas... Por eso, pues como la gente busca alternativas. Yo digo, alternativa del PNP en este momento, no hay ninguna Pero recuérdate de otra cosa, Luis. Clara. Estamos con un electorado que tan pronto gana un gobernador, hay como que desencanto. Digo, a veces se lo buscan como con Sila y con el caníbal. Yo no sé por dónde, o sea, yo esperaría que con Jennifer no ocurra, pero quizás ocurre con él, pero ocurrió con todos los demás. ¿Y a qué obedece ese desencanto? Y yo se los voy a decir, que vivimos en un sistema que ningún gobierno puede bregar, y encima de eso, mira cómo el pajarraco de Mujica sale cuando le... ¿Qué? Reforma contributiva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tengo que interrumpir. Vamos a la pausa. Cuando vengamos, cambiamos de tema. Vamos a hacer las recomendaciones de streaming y vamos a hablar de el libro de Juan José
Desde la barra del Black Angus. Sí, es Jueves Santo, pero no tiene nada de pecado. El Black Angus, de acuerdo a Juanjo, el Black Angus era un negocio familiar. Regresamos. Hay una serie de la guerra civil de un grupo de mujeres espías que operaba desde Richmond, la capital de la Confederación. Se llama Grey House, G-R-A-Y. Grey House era la casa presidencial de la Confederación en Richmond. Está en Prime. Tiene 8 capítulos. Es excelente, muy bien realizada, muy bien actuada. También hay una serie que es media extraña de una patóloga forense investigadora. Se llama Escarmeta y es con Nicole Kidman. También en Prime. Se divaga mucho. La edición no es la mejor del mundo, pero por ver a Nicole Kidman actual, pues vale la pena. Se llama Escarmeta. Scarpera. Bueno, ¿cómo se llama? Scarpera, o lo que se llama. Yeah. En Apple, God's Drops, las gotas de Dios. Son 2 temporadas de 2 hermanos unidos, uno japonés y la otra francesa, pero son hermanos, por la pasión por el vino. Es bella. Se llama de nuevo Las Gotas de Dios, God's Drops. También pueden buscar en Prime una película española que se llama Z, que está interesante, es española colombiana, y la pueden ver también. Z se llama. Hay una película también que está en Netflix, que viene de una serie de creo 5 o 6 temporadas, pero la película yo la estoy recomendando porque el que quiera, es de las gangas irlandesas en Inglaterra. Se llama Peaky Blinders. Vean la película, si les gusta, entonces se puede meter en la serie. Peaky con Y, Blinders. Y también está la serie de The Night Agent, que ya tiene como 2 o 3 temporadas, la pueden ver. Así que esas son mis recomendaciones. Vamos a hablar un poquitito acerca de el libro de Juanjo, Black Angus. ¿Puedo dar las recomendaciones mías de streaming? Les va a encantar. Ya mismo lo habremos con eso. Desde la barra del Black Angus, Confesiones de un bartender. Lo primero que sale de este libro es que yo no sabía que Juanjo era tan viejo como es. Eso es lo primero. Segundo, me sorprendió agradablemente. Yo pensaba que me iba a dar todos los secretos y todos los chismes de quién es quién y quién iba a visitar el segundo piso del Black Angus. Y no es eso. Esto es una crítica social, un retrato social de lo que es Puerto Rico, sociológico. De lo que para muchos era un monumento nacional y en cierto sentido biográfico. Así que empezamos, Juanjo. ¿Qué te dio por escribir este libro? Bueno, mira, me da gracia porque la gente que lo ha adquirido, pues, empieza a verlo como si fueran los archivos de Epstein, a ver si está el nombre de ellos ahí primero. Exactamente. Y entonces siguen pasando la página. Mira, yo trabajé... Por cierto, tiene 120 páginas, es bien cortito y se lee a las millas. Así es. Mira, la realidad es que yo... en un momento dado, o sea, yo trabajé ahí de bartender, estaba estudiando y fui bartender allí. Aquello era un familiar mío quien terminó administrándolo, lo fundó su abuelo, después pasó a su papá, después a él. Lo explico en el libro, ¿verdad? Pero empecé de una manera ayudándolo a él en sus cositas personales y terminé trabajando de bartender. Yo estuve durante años, eso fue hace prácticamente 30 años atrás, estuve sacando notitas y habían cosas que me intrigaban, habían cosas que yo había visto allí que jamás me las esperaba, desde las buenas regulares hasta las malas. Y el año pasado comienzo a hablar con distintas personas y me doy cuenta, primero, que había gente de esta nueva generación, la que llaman la generación Z, que no sabían lo que era el Black Angus. O sea, no saben lo que es el Black Angus. Y alguien me dirá que estoy loco, pero me dio esta tristeza. O sea, no, un prostíbulo. Lo que pasa es que yo soy un fiel creyente de que la historia hay que contarla. La buena y la mala, la que te gusta. Es que eran 3 negocios en uno. Sí. Se alquilan habitaciones en los pisos de arriba, ¿verdad? Así es. Para quien quisiera tener sexo, pues lo tuviera.
Y el negocio era de alquiler de habitaciones, no de pagarle Exacto. a prostitutas. Exacto. ¿Ok? Y yo creo que... Y, la barra y el restaurante chino. Sí, sí. Sí, o sea, que cuando te decían que allí se comían chino, pues era cierto. O sea, no. Pero mira, la realidad es la siguiente. Yo tenía varios propósitos con esto. Uno era, pues, contar mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que era importante, sentía esa necesidad. La otra era rescatar esa historia. Yo he visto mucha gente de la generación anterior que, vamos, todo el mundo había ido al Black Angus. Algunos lo negaban, pero todo el mundo había ido. Entonces, quería rescatarlo. Pero por otra parte, yo sentía que había que humanizar a las mujeres que trabajaban ahí. Entonces, soy honesto. Yo y los que lean el libro van a notar que de cómo yo describo, claro, había de todo, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo decir a los amigos que nos están escuchando que nunca hubo una redada que nos tomara por sorpresa. Y el orgullo de la gente allá abajo, cuando se enteraban, cuando digo allá abajo es mi pueblo, allá en Corozal, cuando se enteraban que yo trabajaba en el Black Angus, era algo grande. Es que para que nuestra audiencia, digo, creo que tenemos una audiencia bastante mayor que todos saben, pero para la nueva generación tienen que entender una cosa. Cuando yo entré al Navy en la década de los 80, esto era típicamente, where are you from? Puerto Rico. Been to the Black Angus. O sea, el Black Angus no era que era un prostíbulo, era un sitio que era literalmente uno de los sitios más famosos de Puerto Rico, por no decir el más famoso a nivel internacional. Playboy famosamente hizo una lista de los 10 prostíbulos más famosos del mundo y el Black Angus llegó como número 4. Lo único que voy a decir es que allí lo que había era un ambiente bien internacional, porque había mujeres literalmente de todas partes del mundo, pero era algo que cogió como que esta fama, ¿verdad? Porque estaba al frente de los muelles, y uno lee el libro y son estas anécdotas de cada capítulo, es una anécdota particular de Juanjo. Para mí es bien chistoso porque tú lo lees y tú dices, Dios, pero esto es un negocio familiar de la familia de Juanjo. O sea, le dedica más tiempo a la comida china que a cualquier otra cosa, misteriosamente. Y el que quiera leerlo esperando que van a ver el nombre, Juanjo fue demasiado discreto, en mi punto de vista cobarde, para nombrar a gente, aunque la mayor parte de esos políticos están muertos. No, mira, yo conocí allí, obviamente, políticos, empresarios, policías, de todo. Pero hay una cuestión ética, yo no voy a mencionar nombres, pero la realidad, yo sé que Peter dice que, verá, lo dice en forma de broma, no es que hablo más del restaurante chino, creo que usted va a entender cómo funcionaba el negocio, y creo que va a entender también cuál era el significado para la gente allá afuera y allí adentro, o sea, eran dos mundos diferentes, pero les digo algo, por ejemplo. Páralo ahí. Voy a citarte del libro, que yo entiendo que es una de las citas más fabulosas. El Black Angus no era solo un lugar donde se vendía sexo. Era un espacio diseñado para convivir con la doble moral que existe en todo nuestro país, ¿ok? Para que el que quisiera mirar, mirara, y el que quisiera esconderse, se escondiera. Yo todavía estaba aprendiendo eso. Todavía no entendía que el edificio no era solamente un escenario, sino otro personaje más de esta historia. Así que esa cita es extraordinaria, porque el Black Angus en cierto sentido era Puerto Rico y es Puerto Rico. Así es. Y el propio edificio, cuando lo lean los amigos que nos están escuchando y los que ya lo han leído, notarán que el propio edificio tenía, o sea, había lógica, había sentido en todo. O sea, de la forma en que estaba diseñado el layout, la forma en que se movían los muebles, tenían una razón de ser de por qué eran esos muebles en específico. O sea, esto no era que montaron una cafetería y vamos a ver cómo funciona. No, las bebidas, la forma en que se vendían las bebidas, me daba gracia porque esto es algo que, fíjate, que no conté en el libro, pero del todo, pero nosotros nos daban, como las propinas eran, allí se vendía todo, era $3.50, eso sí lo menciono en el libro. Así que siempre sobraban los 50 chavitos y la gente nos daba de propina. Yo llegaba a casa por la noche con los bolsillos colgados. Llenos de pesetas, muchachos. Pero esas pesetitas en un tiempo en que el salario mínimo era $3.35,
olvídate que era un montón. Te podías ganar $75, $100 todas las noches en pesetas. O sea, olvídate tú. Mi primera inversión fue comprar una maquinita de esas que enrollaban las pesetas. Pero, por cierto, a los amigos que nos están escuchando, el nombre corporativo era Miramar Steakhouse. ¿Ok? Y alguien me dirá, y eso, bueno, fue que empezó como restaurante y después cambió. Yo no sé cómo fue todo el proceso, pero el capital para comenzar fue de $250,000. 1966. Piensa usted, una inversión de $250,000 en 1966. Bueno, hoy es una buena inversión, imagínate en ese tiempo. Les tengo otra cita que es, ¿verdad? Dice, en el 1998, el gobierno de Puerto Rico realizó un sinnúmero de operativos para cerrar en el área todos los negocios de ese y otro tipo, para dar paso a un desarrollo monumental hotelero y turístico que se conocería como el Triángulo Dorado y el Distrito de Convenciones. El cierre no fue una decisión moral, fue el resultado de un nuevo plan urbano. El Black Angus no cayó, fue desplazado. Es maravilloso. Y para que nuestra audiencia, los que son más jovencitos, entiendan, es que el Black Angus estaba en un área bien particular, que al lado estaba otro que se llamaba el Riviera, que tenía unos automatrones ahí, unos robotcitos que tocaban música, literalmente. Allí estaba el Doral, estaba Hawaiian Hot. El Hawaiian Hot era el otro. Y Pedro Rosselló y sus vikingos en una sola noche tumbaron todo eso. Aquello fue espectacular. O sea, se levantó San Juan y todos esos sitios se fueron. La idea era lo que se está creando ahora, porque Pedro Rosselló era un visionario de primer orden. Lo que están viendo ahora que ha ido canto por canto, esa era la visión de Pedro hace 30 años atrás. Lo único que falta es el mall lujoso, pues que terminó por razones que no entraremos en. Pero a diferencia de proyectos grandes emblemáticos, como por ejemplo que habíamos hablado al principio del programa de Esencia, cuando usted habla de áreas donde la gente habla de que están teniendo ocupación, están desplazando, siempre va a haber gente que se oponga y siempre va a haber gente que va a piquetear. En este caso no pasó, porque precisamente como eran unos prostíbulos, pues tú podías vender la parte moral. O sea, el gobierno, y volvemos, yo colaboré con Pedro. ¿Quién iba a protestar? O sea, pues mira, claro, exacto, a eso voy. O sea, pero además, lo que había donde está el centro de convenciones hoy, ahí era la vieja base que estaba transportación, obras públicas y oficinas del gobierno. ¿Ustedes recuerdan eso? O sea, bueno, la vieja base que era parte de la clientela. De la clientela. O sea, mira qué cosa. El Black Angus estaba al frente de una base naval. O sea, un montón de marineros. Mira, qué coincidencia, mi hermano. Coincidencia, sí. Oye, y propinaban bien. Tengo que decir que propinaban bien. Así que... Sí, pero es otro Puerto Rico en cierto sentido. Sí había droga, porque obviamente las drogas empezaron a explotar en el 80, 90 y la época del crimen más dura fue del 85 al 96. Pero qué tal si te digo, vamos a recordar las cosas, ¿verdad? Cuando el Black Angus se funda, del 66 al 68, ¿cuál era el escándalo político grande en Puerto Rico? ¿Te recuerdas, Luis? El escándalo, 67, 66, 67, 68. El escándalo político grande era que el gobernador existente en aquel momento, Roberto Sánchez Vilella, estaba teniendo un affair con su ayudante, tú sabes, sin ningún tipo de recato, y la esposa de él daba conferencias de prensa diciendo: la prensa me está tapando, me está pegando cuernos. En serio, les estoy hablando total y completamente en serio. Ella quejándose públicamente de que mi esposo me está haciendo infiel. El cuento termina que él se casa con ella y recompensa, terminó ella como jueza del apelativo. Sí, es otro Puerto Rico totalmente y completamente diferente. Por eso que te digo que en ese contexto lo que hace Juanjo tenía que ser popular, es proyectar el Black Angus con la doble moral que tiene toda la sociedad puertorriqueña. No es populares nada más, Peter, es toda la sociedad puertorriqueña. O sea, la doble moral es parte ya de la idiosincrasia de este país. ¿Quiere que les dé más ejemplos de la doble moral puertorriqueña? Esto es un cuento que lo sabe todo abogado.
en el 1948 viene el primer gobernador electo en la historia de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. De repente la Asamblea Legislativa cambia la causal de abandono de 8 años a 3 años. ¿Por qué? Bueno, porque Muñoz Marín ya había abandonado a Munalí y tenía a Melo y al hermano de Melo con doña Inés, y él no quería ser un gobernador electo, tú sabes, bajo esas condiciones, así que cambiaron la ley, se pudo divorciar, se casa con doña Inés y santo y todo santo y bueno, y ni hablar de Fernó Giselle. Se tenía una familia aparte, tenía 2 familias. Yo lo que Ese es el Puerto Rico de aquella época. Yo lo que te voy a decir es que yo estaba estudiando cuando era bartender allí y conocí muchos políticos y muchos asesores. Y cuando fui a cubrir mis primeras conferencias de prensa, no solamente encontrarme, cubrir en esas conferencias de prensa a mis antiguos clientes fue una joya, ¿ok? Obviamente uno no llega allí ¿verdad? Yo voy a hacer mi trabajo, pero los rostros de esas personas que me veían en la barra, que iban al Black Angus, muchos con bastante frecuencia, por cierto, pues era tremendo, o sea, era cómico. Yo que siempre estoy haciendo mis chistes, pues me parecía comiquísimo y siempre tuve esa espinita de que quería contarlo. Obviamente no digo los nombres porque no, pero algunos que algunos están vivos y tienen que haber leído ya y tienen que estar sonrojándose, pero era parte de lo que vimos, o sea, lo que yo viví allí, lo viví, yo diría, siendo honesto, desde el mejor punto que podías verlo, en la barra. El bartender, la gente muchas veces no se da cuenta que está ahí. El bartender escucha todo el que está alrededor, lo que pasaba con las mujeres, ve todo lo que pasa, tiene una visión periférica donde se da cuenta de todas las transacciones. O sea, no había nada que se le escapara al bartender. No, si eso lo dejaste bien claro, porque si se formaba algún salpa afuera y habían chavos sobre el tapete, se los tumbaba Juan. Habían. Si habían chavos, habían. Bueno, tú hablas de un tipo que venía y ponía cientos de dólares sobre la barra. Sí, porque de las cosas que van a ver, que entiendo que eso no debe haber cambiado mucho, acuérdense que la gente le gusta frontear. Y en ese tiempo, los muchachos iban y era impresionante las pacas de billetes que sacaban y la ponían encima de la barra. Juanjo, ¿dónde se consigue el libro? Mira, el libro está, de hecho, déjame decirle algo, estoy bien contento. Ya, o sea, en las últimas 2 semanas me han estado llamando de las librerías, se agotan, ya yo estoy por una tercera tirada en las librerías, así que estoy, bueno, súper contento. Está en Casa Norberto en Plaza Las Américas, en Norberto González en Río Piedra, en Librería Laberinto en el Viejo San Juan, está también en el Candil en Ponce, en el Bookstop en Santurce y también lo consiguen en desdelabarradelblackangus.com. Lo tiene. Hay algo de tus capítulos, ¿cuál de todos? ¿Cuál es el más que te gusta y por qué? Yo tengo 2 en particular que recomendaría, ¿verdad? Que para mí son los más interesantes. Uno tiene que ver, es el que habla de que la gorra me salvó, que me salvó la gorra. Uh-huh. Porque es un caso bien interesante donde la policía me detiene en la calle y una vez se dan cuenta de que yo trabajo en el Black Angus, o sea, el cambio fue dramático. O sea, pasa de detenerme por cometer una infracción a prácticamente elogiarme y hasta admirarme porque era empleado del Black Angus. Lo que te demuestra lo que era la percepción de la gente ahí. Y el otro es sobre el capítulo que habla sobre las compañeras de trabajo. Yo creo que me interesa mucho. Si usted va a brincarlo así, de pronto, obviamente, léalo completo, es un libro corto, se lee en 1 hora, hora y media, como mucho, es cortito. La realidad es que ese libro donde habla de las compañeras de trabajo, ese capítulo, perdón, humaniza, porque volvemos, sabemos que hay de todo en la Viña del Señor, hay mujeres que son maltratadas, que tienen un chulo que las obliga, hay de todo. Pero yo vi otra historia muy diferente también allí, y vi mujeres religiosas, vi mujeres de familia, vi cosas que, créanme, tenías que estar allí para entender cómo funcionaba. Y había de todo, mujeres jovencísimas, súper hermosas, y mujeres que cuando nacieron el mal muerto lo que estaba era enfermo, o sea, mujeres bastante mayores. Y no crean que porque eran mayores no subían, muchas veces eran las más que subían a los cuartos. Así que son cosas interesantes, pero sí, una de mis intenciones en esto, no sé cómo lo tome la gente, pero era humanizar. Yo creo que es importante humanizar a esas trabajadoras que estaban allí, que en promedio
en un día de 4 de la tarde a 4 de la mañana teníamos 50 mujeres. Yo creo que también ha habido una evolución en cuanto a la visión que tenemos como sociedad de las trabajadoras del sexo. Antes eran prostitutas, eran hijas del diablo. Hoy en día, cuando usted ve prácticamente la prostitución no se practica por las trabajadoras del sexo, sino por muchos políticos y muchas personas que venden sus ideales. Y eso es parte de la doble moral y parte de cómo hemos cambiado. Peter, danos tus recomendaciones de streaming, porque Juanjo no ve streaming. Bueno, ¿okay? como la cosa en el Medio Oriente está calientita, les tengo tres series. La primera es una que está en Apple, se llama Teherán, es una serie israelita. Estupenda, de las mejores. Recuérdense de esto. Antes, cuando estaba el Shah, había una comunidad de 100,000 judíos iraníes que estaban de los más felices allí. Llegaron estos locos y los sacaron. Y esos judíos iraníes amaban y siguen amando a Irán. Y es bien importante. O sea, pero van a ver, como ustedes ven estas cosas que pasan en Irán, y dicen, pero ¿cómo demonios el Mossad sabe estas cosas? Bueno, aquí como que le están dando... Hay mucha gente que dice, contra esta serie la escribió la Mossad. Para aquellos que no entienden el mambo de Palestina con los israelitas, con los israelíes, porque hay anormales que piensan que si tú le dices israelita estás hablando de los bíblicos. Está la serie Fauda, que es muy buena. Recuérdense que está el Mossad, que es el que brega afuera, y está Shin Bet, que es como el FBI de Israel, y está un escuadrón de gente de Shin Bet, está en Netflix, y es una serie de este escuadrón especializado, que todos ellos son sabras, o sea, que nacieron en Israel, hablan árabe palestino perfecto, se meten por ahí para adentro. Y en ambas series, quiero que sepan, no es que te pintan a los del otro lado como, tú sabes, cartoon villains. Los iraníes son gente humana, igual de humanos que los israelíes. Los palestinos en esta serie, y te enseñan los excesos de Israel, o sea, de una manera salvaje. Y la tercera que le tengo es una serie que es con Sacha Baron Cohen, Borat, pero actuando seriamente, se llama The Spy, y es no es un documental, pero sí trata de la vida de Eli Cohen, y no estoy diciéndoles nada, no estoy volando nada, dejándoles saber que en la década de los 60, Eli Cohen fue un espía de la Mossad que terminó como viceministro de defensa en Siria. Ok, o sea, tienen que recordarse que no todos los judíos son ashkenazis, hay muchos judíos sefarditas y sabra que hablan árabe perfecto, se ven igual que los árabes, pero esas tres son tres series increíbles que traen una perspectiva. La última es El Príncipe Verde, The Green Prince, que es del hijo de un miembro de Hamas. ¿De qué streaming es ese? Este es también el de Netflix. Esa salió hace unos añitos atrás, pero es fantástica porque The Green Prince te habla de alguien que era hijo de uno de los fundadores de Hamas y terminó yéndose con los americanos, y te va a explicar por qué lo hizo. Bueno, como quiera. Con la cabía. Tiene un libro. Nuevamente, Juan José Díaz, el libro Black Angus Nightclub, desde la barra del Black Angus, Confesiones de un Bartender. Dinos dónde lo conseguimos, para que la gente se lo lleve. Se lee en 2 horas, mi gente. Mira, excelente. Casa Norberto en Plaza Las Américas, Norberto González en Río Piedra, Laberinto en el Viejo San Juan, El Candil en Ponce, desde la barra de blackangus.com, y en el Bookstop en Santurce, que dicho sea de paso, este próximo sábado tengo presentación allí a las 4 de la tarde. Espérate, Peter, ya se nos acabó el tiempo. El Wolverine Boricua en YouTube. Gracias. Vean el Wolverine Boricua en YouTube. Mis amigos. Los esperamos nuevamente el próximo lunes. ¿sí?